14 entrevistamos todos los años. Es nuestra idea de construir el Warren Buffett argentino, como digo habitualmente. Y la verdad es que hoy sí vamos a tener una charla, estábamos hablando recién, no tanto sobre el panorama global, como hablamos muchas veces, sino ya sumergirnos en esta Argentina. Diste una charla hace una semana donde dijiste que imaginabas que Milei iba a ser el próximo presidente, y después se reprodujo que vos votabas a Milei directamente. La pregunta es, ¿las dos son así o una sí y otra queda el voto secreto? Bueno, gracias por invitarme. Bueno, ayer Carlos Melconian me felicitó porque iba a votar a Milei, un poco sarcásticamente. Se fue en un seminario que hubo en el Malva. No, yo no dije que públicamente, no dije a quién yo votaría. Lo que dije es que aparentemente, pues tampoco lo puedo saber, Milei ganaría las elecciones, ¿no? Resultado de las PASO, que fue una sorpresa porque en general pensamos que Milei iba a sacar un 20 y poco y sacó más de 30, ¿no? ¿Y cómo te imaginás en ese escenario, que vos ya estás imaginando un Milei presidente, esta tensión entre esperanza por algo completamente distinto de un outsider y salto al vacío? En ese escenario, esas dos visiones, ¿qué es lo que imaginás? Bueno, yo creo que estamos, los argentinos, en una encrucijada, ¿no? Estamos en un momento muy malo. Sabemos que venimos arrastrando políticas equivocadas, pero esas políticas equivocadas obviamente lo que han hecho fue vaciar las arcas públicas, o sea, quebrar el Estado y también el Banco Central. Y además todo lo que conocemos, la exacerbación de la inflación, el desequilibrio absoluto de los precios relativos, reservas negativas, etcétera, etcétera. Y además, por supuesto, prácticamente una muy baja tasa de crecimiento, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces uno, si toma donde llegamos, diría que estamos al final de un ciclo. Estamos al final de un ciclo porque no sabemos de dónde sacar, cómo poder continuar esa mala política, la mala praxis. Y bueno, ante esa situación, pensando como país, uno vería que la dirigencia política toma nota, hace un diagnóstico y de alguna manera hay un acuerdo básico sobre el cambio necesario. Entonces vos ahí decís, bueno, el país va a cambiar de rumbo y entonces afloran expectativas favorables independientemente del proceso traumático que hay que atravesar, porque hay que hacer los deberes ahora de los errores cometidos en el pasado, o sea, no es gratis los desequilibrios que hay, ¿no? ¿Crees que hay un consenso en la política sobre lo que es, por ejemplo, el déficit fiscal? No se puede gastar más. Esto incluye al espacio de Massa, que... De Massa no. Entonces pondrías un escenario de Milei o Patricia Bullrich, un consenso en cuidar las cuentas públicas. Sí, yo creo que eso seguro que sí. Massa lo veo que actúa de acuerdo a la situación, ¿entendés? O sea, no es principista, sino que si conviene ajustar, hay momentos que ajusta y hay momentos que desajusta para ganar una elección o porque le baja línea o porque el momento político... entonces, a Massa en esta situación no lo tendría en cuenta para esa política. Postelectoralmente, probablemente su posición pudiese cambiar, ¿no? Pero sí, Juntos por el Cambio y Libertad Avanza, claramente ambos coinciden en que hay que ajustar el déficit, ¿no? El tamaño del Estado. Ahora, la diferencia entre los dos es que, como recién escuchamos a Luciano, él dice, yo creo en la independencia del Banco Central, preservo el derecho de tener moneda y por supuesto hay que hacer la reforma del Estado y el equilibrio de las cuentas públicas.
y vos le hiciste una pregunta que muy bien hecha, es ¿por qué el Poder Ejecutivo convoca a Sturzenegger y un poco le tira las orejas porque se había caído el nivel de actividad, ¿no? Diciembre del 17, que eso fue lapidario, fue leído desde el exterior, que evidentemente el Banco Central no tenía ninguna independencia y se empezaron a pasar de pesos a dólares por ese muy mal mensaje, ¿no es cierto? Pero volviendo al actual, o sea, ¿por qué los mercados están pesimistas en general? Porque hubo una recuperación de los mercados, o sea, una mejora de las expectativas hace algunos pocos meses, hasta un poco antes de las PASO, y cuando supimos el resultado de las PASO, los mercados bajaron en vez de subir. O sea, No celebraron la victoria de Milei. no, se asustaron frente a la posibilidad que Milei fuese presidente. Entonces ahí hay un problema, y es que Milei concretamente, que es la primer minoría, propone una solución drástica que es la dolarización, porque, bueno, el fundamento por qué lo propone lo podemos decir, pero en realidad el mercado ve que no están dadas las condiciones para dolarizar. Una palabra, que no hay dólares para dolarizar. No cree. Entonces, como no cree y piensa que eso va a fracasar, piensa que vamos a pasar un periodo muy traumático en términos de comportamientos del dólar, inflación, etcétera, que tal vez no va a tomar el grip que debería tomar los primeros días de gobierno, ¿no es cierto? Uno es cómo hacerlo, cuánto tiempo lleva, y la pregunta de fondo en realidad es: Argentina, teniendo en cuenta su situación económica, su potencialidad económica, ¿tiene que estar atado a la moneda de Estados Unidos o sería quizás más sensato estar atado en algún momento a una canasta de monedas del Mercosur cuyas economías se parezcan más a la Argentina? ¿Cuál es tu visión? Bueno, eso en realidad es una tecnicalidad. Yo en todo caso elegiría más el dólar, ¿no? Pero me parece que es el cómo. En realidad, o sea, Milei lo que dice es que si nosotros independizamos el Banco Central, el argentino que tiene una conducta totalmente reprochable, se va a pasar al Banco Central, la Carta Orgánica van a modificar, como se hace siempre, ¿viste? Cuando se nacionalizaron las AFJP, todos vitoriamos el default de fin del 2001, 2002. Todo el Congreso aplaudía y era una fiesta porque dejaran de pagar. Un desastre, pero fue así. Y entonces, como ese comportamiento parece ser que no se puede modificar, dicen, bueno, dolarizamos. Entonces no te podés salir del dólar, que no es la solución ideal para ningún país, porque obviamente vos perdés a la política monetaria como recurso anticíclico y además no podés depender del comportamiento de la economía americana. La economía americana también tiene problemas y vos querés tener y defender el valor de tu propia moneda. Bueno, pero ellos dicen como que eso no es posible, entonces saquemos todos los pesos, o sea, nos olvidamos del peso, nos olvidamos del Banco Central, porque el Banco Central no puede emitir, el Banco Central pasaría a tener solo una función de contralor del sistema bancario, que podría ser una oficina de contralor más que un banco central, y perder, como te digo, la potestad sobre la política monetaria, digamos, ¿no? Y si esto fuera una encuesta de Twitter, es Eduardo Costantini a favor de la dolarización. Sí, no, quiero ver. ¿Cuáles son esas tres opciones? No, a mí lo que me cuesta ver es que se pueda dolarizar, ¿no? O sea, que efectivamente puedas convertir las letras intransferibles del Banco Central en títulos ley New York
que lo puedas poner en un fideicomiso, que puedas poner otros activos. Si esos activos pueden ser transferibles porque hay que ver de quién son, de qué personas jurídicas son, si se puede, con qué ley mediante, ¿no es cierto? Todo esto requiere tiempo. Cualquier medida de este tipo también requiere consensos, diálogos, leyes, y el tiempo es vital en este proceso. Y yo lo que veo que la situación argentina ahora de mercado de capitales es tal que no hay una demanda excedente, bueno, claro está, por títulos globales. O sea, los títulos globales están para abajo, las expectativas están negativas. Entonces hay que figurarse qué resultado electoral habría, por cuánto ganaría el candidato, si eso en ese momento tal vez le confiera un poder que hoy no tiene y que tenga la capacidad de convencimiento, tanto a nivel político, como vos para producir la dolarización necesitas la pata política. Claro, y en el caso de que fuera Milei tendría minoría en ambas cámaras, ¿no? Sí, cualquiera fuese el presidente, tendríamos ambas cámaras con minorías, máxima minoría, pero ninguno tendría la mayoría. Entonces, el diálogo en la Argentina es fundamental y lo que no se ve hoy es ese consenso que hablamos para cambiar un comportamiento secular que tiene la Argentina, que nos lleva sistemáticamente a los desajustes fiscales y los desajustes monetarios, aunque está enquistado en el sistema no solamente político, pero también empresario, sindical, etcétera, un nivel de negociados sorprendente, que eso yo creo, siempre lo he sostenido, hay una crisis moral y de valores, hay una subversión de valores que hace que la dirigencia argentina en general, en vez de priorizar el destino, la marcha de la economía, ¿no es cierto?, y de la sociedad, tener ciertos límites, como hay en otros países, acá aplicamos un populismo irresponsable en pos de esos intereses y el resultado es el que todos conocemos. O sea, Eduardo, en este contexto de incertidumbre, mira, acá hay más de 300 personas, después en la web nos van a leer a lo largo del mes más de 1 millón. Forbes es un medio de nicho, pero muchas personas interesadas en invertir, en cuidar su valor. Entonces, mi pregunta es, en un contexto donde puede haber una hiperinflación, no sabemos que un alto grado de incertidumbre, ¿qué consejo general das a un marco de inversión a todas las personas que te están viendo? Y por ahí te lo preguntan seguido, pero en este contexto de alta incertidumbre, ¿qué consejo das a una inversión, a un inversor pequeño, medio? bueno, yo no tendría pesos. ¿Por qué? Mirá, te voy a decir por qué. A ver si lo puedo hacer. ¿Qué tenés ahí? Pesos. Ayer tenía que dejar una propina y, bueno, di $100, dejé la propina, pagué al señor que me cuidó el auto, la propina de la cuenta. Cambié $100. Mirá todos los pesos que me dieron. ¿Sos rico? Sí, estos son pesos, ¿no? Sí. De 1000. Ahora, Recién hechos, fresquitos. en el 91, $1 era un peso, o sea que $100, esto es 1000, o sea que si le sacas un cero serían 100, serían $100. Y mira ahora todo lo que me gané, tantos miles y tantos, ¿entendés? Impresionante. La fórmula del éxito, señores. No, que ese periodista que lo entrevistó a Milei cambió $100, Sí. ¿viste? Y mostró como una cosa totalmente alocada. No, y lo que es en un increíble país es que, alocado, que le dio una cosa así de pesos. ¿sabes que el votante, hoy en encuesta, la última encuesta, igual sabemos que no les creemos, pero hay una, la última, que dice que el 20% de las personas que votan a Milei a favor de la elección creen que $1 va a valer un peso. Claro, sí. O sea, hoy piensa que Sí, yo sí. gano hoy 120.000 pesos y voy a pasar a ganar $120.000. Claro. No, pero no es ficción, ¿eh? Esto pasa hoy. Ahí hay parte de ese votante. Pero Bueno, entonces volviendo a la pregunta.
A tomar nota, ¿qué hacemos? No tenemos pesos, ¿qué más? Pesos no tendría. Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente, si vos tenés que devaluar, cualquiera que venga va a tener que devaluar el oficial, ¿no es cierto? Vas a tener que modificar precios relativos, ¿no? Aunque todo el riesgo que hablamos anteriormente, si dolarización sí, si dolarización no, si le puede llegar a tomar el grip a la economía, si tiene éxito en un programa de estabilización, etc. Toda esa situación de por sí te aumenta el riesgo cualitativo y las medidas técnicas que tenés que tomar te aumenta la tasa de inflación. O sea, vos al principio vas a tener una suba en la inflación. La demanda de los bonos en pesos se está reduciendo, cosa que no ocurría antes, aunque la tasa de interés no la han subido. Entonces, evidentemente es probable que el dólar siga subiendo, ¿no? Entonces yo compraría dólares para preservar mis ahorros. Hay gente que compra propiedades, nosotros seguimos vendiendo propiedades, no como en la época de la pandemia, pero se siguen haciendo operaciones porque es una inversión de mediano plazo, ¿no es cierto? Refugio de valor, eso sucede Claro, siempre. es un refugio de valor, muchas veces es un bien de uso, se compra para vivir, ¿no es cierto? ¿Y hay alguna acción favorita que de Argentina o de afuera que te esté llamando la atención o que te guste para invertir en este momento? Yo no tengo acciones. Bueno, tengo consultativo, ¿no? Porque Sí, bueno. no las puedo vender. ¿Y no tenés más cripto? Anda bien. ¿Y no tenés más cripto? 1%. 1% en cripto. Sí, es simbólico. Por las dudas. Bueno, afuera tenés una tendencia de la tasa hacia arriba. Luego de 40 años de tasa para abajo, hay un cambio secular en la tasa de interés, que hay que ver si se materializa, pero eso es muy importante porque también te cambia el contexto del comportamiento de emergentes, del comportamiento de las acciones, comportamiento de las propiedades en el exterior, porque vos hoy un banco te paga 6% un año en dólares, o sea, hace 2 años te pagaba un cuarto, entonces hay un cambio que tenemos que atender también desde la macro argentina, ¿no? Momento para esperar, para mirar, Yo 6% en dólares y estar atentos. Y estar líquidos. Eduardo Costantini, muchas gracias por estar con Forbes una vez más. No, gracias a vos.